¿Te imaginas despertar en medio de la nada y que lo primero que te reciba no sea una persona, ni una casa, ni siquiera una carretera, sino un conejo con cuerno intentando mandarte al otro barrio? Pues así arranca esta historia. Nuestro protagonista, Gibi, va corriendo por su vida a través de un valle vacío sin tener la menor idea de cómo llegó ahí. Está totalmente perdido, confundido y, para rematar, siendo perseguido por una criatura rarísima que parece salida de una pesadilla con presupuesto limitado. Mientras intenta entender qué demonios es esa cosa, escucha de repente una voz femenina muy tranquila que le suelta, como si nada, que eso que lo persigue es un conejo cornudo de nivel 1. Gibi se queda todavía más confundido porque no sabe quién le está hablando ni de dónde viene esa voz. Pero tampoco tiene tiempo para ponerse a pensar demasiado, ya que el conejo salta directo hacia él con intención de atacarlo. Por pura suerte, Gibi consigue esquivarlo. Pero la escena no termina ahí, porque en el caos del momento cae encima del propio monstruo y termina aplastándolo hasta matarlo. Sí, su primera victoria en este mundo extraño no fue precisamente heroica, pero oye, victoria es victoria. Y mientras él intenta recuperar el aliento y entender qué acaba de pasar, la historia nos muestra, en lo profundo del bosque, a una chica elfa avanzando entre los árboles, guiada por otra voz misteriosa que le indica que continúe hacia el este, porque allí la espera algo muy valioso. De vuelta con Gibi, el chico se siente aliviado por haber sobrevivido, aunque sigue completamente desubicado. No sabe dónde está, ni qué era esa voz, ni cómo regresará a casa. Como buen adolescente moderno atrapado en una situación imposible, lo primero que hace es revisar su teléfono. Pero claro, no hay señal, ni una rayita. En ese momento se da cuenta de que pedir ayuda queda completamente descartado. Para no perder la cordura, intenta convencerse de que aquella voz no era real y que seguramente estaba imaginando cosas por el estrés. Pero entonces el hambre empieza a pegar fuerte, y al mirar el cadáver del conejo, se le cruza por la cabeza la idea de comérselo, aunque rápidamente se detiene, porque no sabe si esa cosa es comestible o si le va a derretir el estómago. Y justo cuando está en ese dilema, la voz vuelve a aparecer. Esta vez analiza el cuerpo del conejo y le informa que, sorprendentemente, ese monstruo es un manjar de grado A y que queda perfecto en estofados. Gibi se queda pensando un momento, todavía con bastante asco, pero decide llevárselo de todas formas. Al final, en una situación así, no se puede ser tan exigente con el menú. Poco a poco empieza a notar algo extraño sobre la voz. Solo responde cuando él hace una pregunta. Así que decide ponerla a prueba y comienza a preguntarle cosas al azar, como por ejemplo sobre su mochila. La voz le responde con precisión, explicándole que su bolsa está hecha de materiales que ni siquiera existen en ese mundo. Gibi sigue haciendo preguntas, una tras otra, y la voz le contesta todo de manera clara y exacta, como si fuera una enciclopedia viviente. Entonces le surge una duda importante. Si esa voz puede analizar objetos y criaturas, tal vez también puede analizarlo a él. Así que lo pregunta, y al instante aparece frente a él una pantalla mostrando todas sus estadísticas. Gibi revisa la información y confirma que detalles como su nombre y su edad son correctos. Pero hay algo que lo deja totalmente descolocado. Su ocupación figura como evaluador profesional. Eso no tiene ningún sentido para él. Hasta hace un momento era un estudiante de secundaria normal, así que no entiende por qué ahora aparece con una profesión tan rara. Le pregunta directamente a la voz quién es ella, y esta le responde que es su soporte de estado, aunque deja muy claro que no puede compartir nada que cuente como información personal. O sea, ayuda bastante, pero a medias. Aunque esa respuesta no le parece precisamente justa, Gibi cambia un poco de ánimo cuando ve la cantidad de habilidades que tiene disponibles para aprender. Una de ellas, llamada Experto, le llama la atención y trata de usarla de inmediato, pero no pasa absolutamente nada. Ni luces, ni efectos, ni nada épico. Entonces piensa que quizás sería mejor empezar por el tutorial, solo para descubrir que, según la voz, el tutorial ya está en marcha. Sin entender demasiado a qué se refiere, Gibi decide probar otra habilidad, Mapa del Mundo. Al activarla, aparece una pantalla holográfica frente a él.
Al principio piensa que por fin tiene una guía útil, pero cuando observa mejor se da cuenta de que aquello no es exactamente un mapa real, sino un registro del camino que él mismo ha recorrido. Y ahí cae en cuenta de algo dolorosamente evidente. Ha estado caminando en círculos todo este tiempo. Con esa humillación bien presente, usa la habilidad para orientarse mejor y seguir avanzando. Ya al atardecer, cuando finalmente alcanza a ver un camino de piedra, se emociona tanto que termina tropezando y cayendo de cara como si el mundo quisiera seguir burlándose de él. Apenas se incorpora, la voz le informa que acaba de obtener el título de Perdido en otro mundo. Sí, incluso el sistema ya le anda tirando indirectas. Pero no tiene tiempo para ofenderse, porque de pronto un monstruo enorme aparece frente a él. Gibi piensa que ahí sí ya se acabó todo. Y justo cuando parece que será historia, una flecha mágica surge de la nada y derriba al monstruo al instante. Sorprendido, mira alrededor y descubre que quien lo salvó fue una chica elfa que está de pie sobre una roca cercana. Antes de hablar con ella, la voz activa una función que le permite entender y hablar el idioma de ese mundo. Una vez hecho eso, Gibi le agradece por salvarle la vida, y la chica se presenta como Emalia. Nuestro protagonista, que claramente no sabe medir bien sus comentarios, le mira las orejas y le dice que le gusta mucho su cosplay. Emalia no entiende absolutamente nada de lo que le está diciendo, porque claro, para ella eso no tiene sentido alguno. Emalia le pregunta qué estaba haciendo en esa zona, conocida como la llanura del devorador de laberintos, y Gibi le responde que simplemente apareció allí de la nada. Su respuesta la deja bastante sorprendida. Entonces él aprovecha para usar su evaluación sobre ella y descubre que sí, efectivamente, es una elfa. Pero lo que realmente lo impacta no son sus orejas, sino su edad. Emalia tiene 56 años. Luego ella le explica que la llanura del devorador de laberintos no es un lugar cualquiera, sino un monstruo que se disfraza de campo abierto. No ataca directamente, sino que espera a que sus presas se agoten de tanto vagar perdidas para después devorarlas. Al escuchar eso, Gibi entiende que estuvo mucho más cerca de la muerte de lo que creía. Emalia, al ver que logró sobrevivir solo, lo abraza y le dice que se defendió bastante bien para ser un niño pequeño. Pero en cuanto Gibi le aclara que tiene 16 años, ella lo suelta de inmediato, avergonzada, y comenta que no imaginaba que alguien de esa edad pudiera tener un cuerpo tan pequeño. Nuestro pobre prota no solo casi muere, sino que además sale humillado. Cuando cae la noche, ambos montan un campamento. Durante la cena, Gibi descubre que en ese mundo una persona es considerada adulta al cumplir 15 años. O sea que, técnicamente, allí él ya entra en la categoría de adulto. Mientras comen el conejo cornudo, Gibi decide preguntarle a Emalia exactamente dónde están. Ella, al escuchar una pregunta tan básica, escupe el té directamente sobre su cara por la pura impresión. Después de disculparse, le explica que están en el reino de Jabrastia. Gibi le dice que no tenía forma de saberlo porque viene de Japón, pero Emalia jamás ha oído hablar de ese lugar. Eso termina de confirmar lo que él ya venía sospechando. Sí, definitivamente está en otro mundo. Al notar que Gibi podría sentirse solo al estar tan lejos de casa, Emalia le dice que lo llevará a la ciudad al día siguiente, y él le agradece sinceramente. Esa noche, mientras duerme, Gibi sueña con su vida pasada. Recuerda momentos con sus 3 amigos más cercanos, Amane, Kyoko y Taiki. Para él eran personas muy importantes, aunque también eran especialistas en recordarle lo bajito que era para su edad. Después de eso, su sueño cambia al instante en que terminó llegando a este mundo. Era el último día de clases antes de las vacaciones de verano. Estaba a punto de entrar a un salón. Hubo un destello de luz. Y lo siguiente que supo es que despertó aquí. Al levantarse, vuelve a revisar su teléfono pensando en lo preocupados que deben estar sus amigos. Luego mira al cielo y observa unas formas verdes brillantes flotando arriba. La voz le explica que se trata de una barrera protectora que Emalia colocó para vigilar la zona. En ese momento, Gibi asimila de una vez por todas que la magia es real y que ya no tiene sentido seguir negando su situación. Decide entonces revisar mejor su propio estado y pregunta qué significa exactamente ser un evaluador profesional.
La voz le explica que es un trabajo que le fue asignado por Dios y que posee una habilidad especial de evaluación, capaz de identificar características y habilidades de cualquier objetivo. Sin embargo, al no incluir ninguna capacidad de combate, se considera una profesión no combatiente. Gibi sigue procesando toda esa información, pero como ya es demasiado para una sola noche, decide volver a dormir. A la mañana siguiente, Emalia despierta y recuerda cómo salvó a Gibi el día anterior. Poco después, él también se levanta y ambos emprenden el viaje hacia Lowell, el pueblo más cercano. Mientras avanzan por el bosque, Emalia le comenta que tardarán alrededor de 1 día y medio en llegar. También le advierte que hay monstruos en la zona, aunque le asegura que no tiene nada de qué preocuparse porque ella se encargará de mantenerlo a salvo. En el camino, Emalia se sorprende al ver que Gibi puede detectar presencias cercanas, y él le explica que todo es gracias a su habilidad de mapa del mundo. Al escuchar eso, ella queda impactada, porque esa habilidad posee rango AAA. Sin embargo, cuando Gibi menciona que su trabajo es evaluador profesional, Emalia no parece tan impresionada y lo toma casi como una rareza curiosa más que como algo grandioso. Gibi no entiende por qué el mapa del mundo sería tan valioso si, según él, lo único que hace es mostrar por dónde ha pasado y avisarle si hay monstruos cerca. Pero Emalia se queda sorprendida de que no sea capaz de ver lo útil que resulta una habilidad así para sobrevivir. Y la verdad es que tiene razón. En ese momento, Gibi abre su mapa y pregunta si hay algo peligroso cerca. El sistema detecta un conejo con cuerno de cristal. Apenas Emalia escucha eso, se emociona muchísimo, ya que se trata de una criatura extremadamente rara que puede venderse por hasta 200 monedas de oro. Sin perder tiempo, agarra a Gibi y le dice que la lleve directamente hasta él. Ambos siguen al conejo a distancia, mientras Emalia usa magia para cubrir su sonido y su olor, dificultando que los detecte. Gibi queda impresionado por lo increíble que es esa magia, pero Emalia le responde que el verdaderamente impresionante es él por su habilidad de mapa del mundo. Incluso le dice que cualquier grupo de aventureros estaría encantado de contar con alguien como él. Aunque ser evaluador profesional no lo convierte en luchador, sí podría desempeñar un papel de apoyo fundamental dentro de un equipo. Emalia claramente empieza a pensar seriamente en formar grupo con Gibi, aunque intenta no mostrar demasiado entusiasmo. En lugar de pedirlo de forma directa, decide que lo mejor será demostrar sus propias habilidades y dejar que sea él quien dé el siguiente paso. Entonces toma su arco y se prepara para disparar. Gibi nota que no lleva flechas, y ella le explica que su profesión es arquera espiritual, lo que le permite crear flechas a partir del viento. Emalia lanza una flecha espiritual contra el conejo, pero este la esquiva en el último segundo. Eso la sorprende, porque la criatura posee una habilidad de escape muy rápida. Parece imposible atraparlo de frente, pero Gibi se da cuenta de un detalle importante. Mientras el conejo está en medio de su maniobra de evasión, no puede usar correctamente sus otras habilidades, y ahí se le ocurre un plan. Si logra hacer que el conejo vaya directamente hacia él, Emalia tendría una oportunidad limpia para acertar el disparo. Emalia no está del todo convencida de que algo tan simple funcione, pero Gibi le asegura que no se preocupe, porque al evaluarlo descubrió que el conejo no es precisamente muy inteligente. Aprovechando el terreno, levantan muros de piedra para bloquear las demás rutas y obligan al monstruo a moverse justo por donde ellos quieren. El conejo, asustado y confundido, termina cayendo exactamente en la trampa. Cuando se lanza para atacar a Gibi, Emalia aprovecha la apertura y alinea su disparo con precisión total. Un segundo después, el conejo cae eliminado. Emalia se queda genuinamente sorprendida de que el plan haya salido tan bien. Todo lo que hizo falta fue guiar al monstruo hacia una única dirección y usar a Gibi como cebo. Aunque eso también deja bastante claro que el conejo lo consideró completamente inofensivo, lo cual no ayuda mucho al ego del protagonista. Justo después de la victoria, la voz le informa a Gibi que sus habilidades han subido de nivel. Él no lo entiende, ya que fue Emalia quien dio el golpe final. Pero ella le explica que su participación fue clave. Usó evaluación durante toda la estrategia,
aportó la idea y además se arriesgó poniéndose como carnada. Así que sí, el mérito también es suyo. Mientras tanto, en el cielo, el dios que trajo a Gibi a este mundo observa todo con satisfacción. Está contento con el progreso del chico, aunque se recuerda a sí mismo que esto sigue siendo apenas el tutorial. Es decir, todo lo que Gibi ha vivido hasta ahora no ha sido más que el calentamiento. Y para cerrar este episodio, la escena cambia al gremio de aventureros, donde una chica llamada Ale acaba de registrarse como nueva aventurera. La recepcionista le indica el tablero de misiones, pero Ale responde que no necesita mirar nada. Ella ya tiene clara su primera misión, va a buscar algo muy especial. El viaje continúa, pero esta vez ya no se trata de sobrevivir en el bosque. Ahora comienza algo mucho más peligroso, la vida dentro de la ciudad. Hibiki y Emalia finalmente llegan al pueblo de Rowell y apenas ponen un pie dentro, ella le lanza una capa encima sin previo aviso. La razón es simple, su ropa llama demasiado la atención y no quiere que se convierta en un blanco fácil. En este lugar, destacar demasiado puede ser un problema serio. Mientras avanzan, Emalia calcula lo que harán a continuación. Primero, venderán el cuerno del conejo de cristal. Con eso, espera conseguir alrededor de 200 monedas de oro, suficiente para comprarle ropa adecuada, equipo e incluso algo de armadura. Pero Hibiki, curioso como siempre, revisa su estado para entender mejor el valor del dinero. Cuando ve la conversión, se queda completamente sorprendido. Una moneda de oro equivale aproximadamente a 10.000 yenes. Eso significa que están manejando una cantidad bastante considerable. Lo que para Emalia es un trato común, para él es prácticamente una fortuna. Aún así, Emalia no pierde el enfoque, lo mira con seriedad y le advierte que dentro de la ciudad debe dejar de comportarse como alguien perdido. Hay personas que no dudarían en aprovecharse de alguien como él, pero ese comentario, en lugar de tranquilizarlo, solo hace que Hibiki piense que ella probablemente no es muy buena haciendo amigos. Sin perder tiempo, lo lleva directamente al gremio de aventureros. En cuanto entran, todos los presentes los observan. Algunos aventureros asumen que Emalia consiguió un trabajo de niñera, pero ella los corrige de inmediato, aclarando que Hibiki es un novato registrado. El líder del grupo corta cualquier burla y ordena que lo dejen en paz, devolviendo la calma al lugar. Luego se acercan a la recepcionista, una chica con orejas de gato que deja completamente fascinado a Hibiki. No puede dejar de mirarla, intentando procesar que en este mundo existen personas bestia. Pero la situación no da tiempo para distracciones, ya que pasan a una sala privada para negociar. Dentro los recibe el maestro del gremio, Deliart, un hombre imponente y extremadamente musculoso. Su presencia es tan impactante que Hibiki queda completamente maravillado. Deliart incluso se arranca la camisa de forma dramática al presentarse, lo que solo empeora la situación. Emalia, perdiendo la paciencia, les lanza a ambos un chorro de agua helada para que vuelvan a la realidad. Una vez que todo se calma, Emalia muestra el cuerno de cristal. Deliart lo observa con atención y queda impresionado, señalando que es incluso más grande que uno que vieron hace años. Tras analizarlo, hace una oferta inicial de 400 monedas de oro. Hibiki se emociona al escuchar esa cifra, ya que supera lo que esperaban. Sin embargo, para su sorpresa, Emalia rechaza la oferta sin dudar. Exige un mínimo de 800 monedas, argumentando que el cuerno es mucho más valioso que el anterior. Comienza una negociación intensa. Ambos defienden sus posturas durante un buen rato, hasta que finalmente Deliart, claramente incómodo, acepta cerrar el trato en 700 monedas de oro. Emalia queda satisfecha con el resultado, pero la situación no termina ahí. Con una actitud firme, le recuerda a Deliart que esa cantidad supera el presupuesto del gremio, así que deberá cubrir la diferencia con su propio salario. Deliart no parece nada feliz con eso, pero el acuerdo ya está hecho. Más tarde, Hibiki se queda solo en el gremio. En ese momento, su soporte de estado le informa que su habilidad de tutorial ha subido de nivel. Él sigue sin entender bien qué significa, así que recibe una explicación. Es una habilidad otorgada a quienes tienen bajas probabilidades de supervivencia, permitiéndoles recibir guía para mantenerse con vida. Al escuchar esto, comprende que ha llegado tan lejos gracias a esa ayuda. Agradece en silencio,
pero inesperadamente recibe una respuesta. Es Dios. Hibiki se sorprende al descubrir que puede comunicarse directamente con él. Dios le explica que fue quien lo trajo a este mundo, pero también le aclara que no podrá hablar con él constantemente. A partir de ahora, todo depende de sus propias decisiones. Tras decir eso, la conexión se corta. Hibiki intenta hacer más preguntas, pero ya no obtiene respuesta. Su soporte de estado le informa que, al subir de nivel, la guía que recibía llegará a su fin. Poco después, Emalia recibe una carta urgente. Se trata de una solicitud directa desde su pueblo natal, algo que no puede rechazar. Se acerca a Hibiki y se disculpa. Tiene que irse de inmediato, y esta vez no puede llevarlo con ella. En ese momento, Hibiki entiende que ella fue su guía todo este tiempo. Mientras tanto, en otra parte, él continúa explorando una mazmorra en busca de algo importante. Sin resultados, decide cambiar de dirección al tener una corazonada. De regreso en la ciudad, Emalia se muestra preocupada por dejar a Hibiki solo, pero él le asegura que estará bien. Le dice que planea convertirse en aventurero, ya que descubrió que existen misiones para no combatientes. Además, reconoce que ella ya ha hecho demasiado por él y no quiere seguir siendo una carga. Cuando llega el momento de separarse, Emalia le permite quedarse en la posada donde ella se hospedaba y le entrega un mapa. Antes de marcharse, Hibiki intenta devolverle la capa, pero ella le dice que se la quede como recuerdo. Sin embargo, él insiste en que quizá ella la necesita más, ya que el botón de su camisa acaba de romperse. Emalia se sonroja de inmediato y se aleja apresuradamente. En el camino, choca con Ail y se disculpa rápidamente. Un caballero le pregunta por qué tiene tanta prisa, y ella responde que debe regresar a su hogar con urgencia. Ail, al escuchar esto, le pregunta si su destino es el reino de los elfos, Fairnot. Al confirmarlo, Ail menciona que es una coincidencia, ya que ella también se dirige hacia allí. Mientras tanto, Hibiki pasa sus días en la posada, reflexionando. Su teléfono finalmente se queda sin batería, y con eso pierde cualquier vínculo con su mundo anterior. Además, Dios no ha vuelto a hablarle, lo que lo hace cuestionarse seriamente por qué fue traído aquí. La dueña de la posada, Tania, entra en su habitación preocupada porque no ha bajado a comer. Él le asegura que está bien, aunque en el fondo sabe que necesita encontrar una forma de sostenerse. Revisa sus estadísticas y la conclusión es clara: no es apto para combate. Su soporte le recomienda evitar enfrentamientos en solitario, pero también le muestra que ha adquirido habilidades técnicas, entre ellas libro de medicina. Hibiki decide probarla. Al comenzar a leer, el conocimiento fluye directamente a su mente de manera abrumadora. No puede detenerse a mitad del proceso, lo que lo obliga a soportar toda la carga de información de una sola vez. Es un proceso agotador, pero lo completa. Días después, completamente exhausto, decide salir a comprar equipo. Reflexiona sobre lo difícil que es adquirir habilidades en este mundo y entiende que cada una tiene su propio método de aprendizaje. También comienza a valorar más a su soporte, tanto que decide dejar de llamarlo así y le pone un nombre más simple: Sapo. Cuando llega al gremio en busca de trabajo, la situación cambia de repente. Un aventurero gravemente herido es llevado al interior. Hibiki lo reconoce de inmediato. Está en estado crítico, con graves heridas, pérdida de extremidades y envenenamiento. No hay tiempo. Deliard no está presente y nadie sabe cómo salvarlo. Hibiki analiza la situación. Su soporte calcula que al hombre le quedan apenas 5 minutos de vida. El tratamiento requiere habilidades avanzadas y una enorme cantidad de maná. 650 puntos. Él solo tiene 56. Aún así, decide actuar. Utiliza su habilidad de contrato para permitir que los demás le transfieran su maná. Todos aceptan sin dudar. Con suficiente energía reunida, comienza el tratamiento. Primero, elimina el veneno. Luego, ejecuta una sanación perfecta. Una intensa luz azul envuelve el lugar. Y cuando todo termina, el aventurero está completamente restaurado, incluyendo sus extremidades. Hibiki logra salvarlo. Pero inmediatamente después, su cuerpo colapsa por el esfuerzo. En su mente, escucha la voz de su amiga Amane, quien le reprocha su imprudencia. Le recuerda que no puede arriesgar su vida de esa manera sin pensar en las consecuencias, porque no siempre habrá alguien que pueda salvarlo.
Hibiki despierta sobresaltado. Su soporte le informa que sus habilidades han aumentado considerablemente. Yuel se acerca y le agradece profundamente. El hombre que salvó es su hermano menor. Sin él, habría muerto. Hibiki intenta restarle importancia, pero ella insiste en que lo que hizo fue extraordinario. Por esa misma razón, decide mantenerlo en secreto. Si alguien descubre que puede usar ese nivel de curación, seguramente intentarán aprovecharse de él. Finalmente, le da un consejo importante. No debería estar solo. Debería considerar unirse a un grupo o al menos contratar un guardaespaldas. Hibiki lo piensa. Sabe que no es un combatiente y que necesitará apoyo, pero también entiende que su camino apenas comienza. Y mientras todo esto sucede, en algún lugar oscuro, un hombre lobo encerrado en una celda declara que destruirá a cualquiera que intente acercarse. El peligro apenas está despertando. Y hasta aquí llegamos. Mira el siguiente video en pantalla, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente capítulo.